Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Público que nos escucha a un episodio más de Neuron Energy Talks, un episodio que en lo particular estoy pues muy emocionado de tener. Hoy estamos con una personalidad que muchos ya conocerán, alguien que ha hecho muchísimo por la industria energética en el país. Hoy estamos con Guillermo García Alcocer, quien es catedrático de la Universidad del ITAM, que tiene más de 15 años de experiencia en el sector energético, especialista en temas de regulación, economía, en temas de asesoría política, y quien fue también expresidente comisionado de la CRE. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Perfecto, Guillermo. ¿Por qué no nos empiezas compartiendo sobre tu visión, tu perspectiva, en dónde está parado hoy en día el sector energético? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Retos, oportunidades? ¿Qué nos puedes platicar? Es un tema impresionantemente atractivo el que me propones. Estamos ahorita a nivel mundial, pues en una encrucijada, ¿no? Tenemos la emergencia climática por un lado, que está haciendo que los fenómenos sean más constantes, más presentes en nuestra vida diaria y con un mayor impacto, ¿no? El tema de las lluvias súbitas, el tema de la sequía que estamos sufriendo en el norte, el tema del nivel del mar que puede incrementarse en los siguientes años, y ya lo estamos viendo con esta movida en términos de pues los fenómenos de temperatura, de viento, de huracanes, etcétera. Por un lado tenemos ese fenómeno, por otro lado tenemos la enorme fortuna de que el cambio tecnológico está permitiendo subsanar pues muchas de las intervenciones que tiene el ser humano en esta crisis climática, ¿no? Ya no hay duda de que el ser humano está interviniendo en el clima del planeta, y por eso la intervención que puede ser a través de la entrada de nuevas tecnologías, como puede ser pues todo el tema de captura de carbono, todo el tema de nitrógeno y obviamente tecnologías ya maduras como la eólica y la solar. Entonces estamos en esa disyuntiva, estamos en ese entorno a nivel global, y creo que algo que es bien importante es que las energías siempre han sido un elemento disruptivo en el quehacer del ser humano, ¿no? Cuando inventamos el fuego y pudimos hacer la cocción de los alimentos, pudimos calentar los lugares donde se habitaba. Ya muchos siglos después, el tema de la revolución industrial basada en el carbón. En el siglo XX, pues la revolución del petróleo y la electricidad. Y en el siglo XXI, pues tenemos el fenómeno de el gas de lutitas, el petróleo de lutitas, acompañado además de pues la energía renovable, ¿no? Y la transición energética en general. Y tocando ese punto que mencionas, la transición energética, de la cual se habla mucho, se promete mucho, algunos son más optimistas que otros. En ese sentido, ¿qué nos podrías decir hacia dónde debemos de caminar? ¿Por qué cuesta tanto? Los costos, lo que implica realmente llegar a esa transición energética que tal vez no se evalúan por completamente. ¿Qué nos podrías platicar en ese sentido? Es un tema, creo que muy interesante, el tema de la velocidad de la transición. En un primer momento se pensó que con los compromisos que se habían adquirido en el Acuerdo de París, pues todos los países íbamos a migrar fácilmente a esta transición para evitar el incremento pues en la temperatura global. La realidad es un poco lo que mencionas, que no están dimensionados los costos de la transición. ¿A qué nos referimos con los costos de la transición? Pues primero por el lado de la oferta tienes que hacer todo un andamiaje para reemplazar todas tus estructuras de provisión de energía para que éstas sean libres de carbono. Tendrías que pues utilizar pues toda tu red de ductos, y a lo mejor en vez de inyectar gas, utilizar el nitrógeno. Pues pensar en ir reduciendo tu producción de petróleo y de gas natural para poder utilizar pues más energía proveniente del mar,
proveniente de la geotermia, proveniente de las hidroeléctricas, de la propia el sol y el viento. Todo eso por el lado de la oferta primaria y secundaria de energía. Por el lado de la demanda, pues te falta pues tener una industria que pueda recibir esta energía, ¿no? Hoy en día hay industrias completas que no pueden vivir sin los hidrocarburos. La industria pesada, el acero, la automotriz. Hoy en día la solución eléctrica todavía no alcanza para pues suplir pues la productividad que tienen estas plantas a partir de la utilización de petróleo y combustóleo y gas natural. Entonces tienes que hacer una reconversión industrial. Tienes que hacer una reconversión del transporte. Todo tu transporte en muchos países como el nuestro está basado fundamentalmente en gasolina, en diésel, y muy poco en gas y mucho menos en eléctrico. Y entonces tienes que reconvertir todo tu parque vehicular y tener posibilidad de recarga, ¿no? Gran parte del tema de la energía nueva es que pues necesitas autonomía y pues hay esa angustia que tienen hoy los dueños de los coches eléctricos de vivir todo el tiempo con cuánto tengo de batería, hasta dónde me alcanza para llegar, dónde voy a encontrar mi siguiente centro de carga, cuántas horas me va a tomar cargar la energía. Y entonces, pues todas esas preguntas pues van haciendo que la transición pues sea más lenta, porque finalmente pues es dinero, finalmente es financiamiento que requieres, necesitas hacer una conversión de los recursos humanos. Hoy tienes una gran parte de la población capacitada en ingeniería petrolera y en ingenierías que probablemente no se van a requerir en este nuevo marco. Entonces tienes que hacer una conversión del capital humano. Tienes que hacer también una conversión de los hogares, cómo consumimos la energía. A lo mejor tendríamos que tener pues este Internet de las cosas donde le digas a tu lavadora, oye, préndete ahora que la energía es muy barata y no se te ocurra prenderla en la hora pico del día, que es cuando se está poniendo el sol y cuando está cayendo la noche y todo el mundo queremos prender todos nuestros aparatos. Entonces, creo que le das en la clave, a la clave, ¿no? Es la velocidad y luego el costo de la transición. ¿Dónde están los financiamientos? ¿Dónde está la banca pública, la banca internacional, proveyendo de estos financiamientos para poder hacer esta conversión masiva de todas nuestras actividades? Es por eso que la Agencia Internacional de Energía pues dijo, híjole, pues ya con el avance que tenemos al día de hoy, pues no vamos a alcanzar con los tratados de París. En 2035 no vamos a tener pues las metas que se habían fijado. Se requeriría más o menos un esfuerzo de 3 o 4 veces el que se ha hecho hasta este momento. Y pensando, Guillermo, que a lo mejor veamos que tanto la iniciativa privada, los reguladores, todos los jugadores empezáramos a caminar de forma articulada hacia esa transición energética, ¿tú ves que la industria de los hidrocarburos, del petróleo, realmente estamos listos para soltarla, en sentido de que la opinión pública a lo mejor dice, sí, ya el petróleo va para afuera, ya los vehículos van a ser eléctricos? ¿Realmente esa industria va para afuera? ¿Qué pasaría? ¿Estamos listos? Un país que durante tanto tiempo dependió de esta industria. ¿Cuál es tu lectura, Guillermo? Yo creo que no va para afuera. Yo creo que van a tener que formar parte de esta transición. Y esta transición, por ejemplo, en Inglaterra o en Canadá, la están viendo para mediados de siglo. Ya el 2035, pues lo tenemos muy cerca. Y entonces, pues más bien tenemos que hacer una planeación hacia el 2050. Y en ese 2050, pues es muy interesante porque lo que estamos viendo con todos los fenómenos geopolíticos es que en la medida en que la transición no fue tan rápida como se esperaba y se frenaron muchas inversiones en petróleo y gas, pues hoy en día se tiene una presión importante por regresar al carbón, por ejemplo. Alemania está comprando grandes cantidades de carbón para poder suplir pues la oferta menguante que tiene de gas de origen ruso. Entonces, la lección que estamos viendo en Europa es o aceleras con toda la contundencia la transición energética debes mantener pues otras energías de transición. Por ejemplo, la energía nuclear. Tú recordarás que pues con los accidentes nucleares de Chernobyl y de Fukushima, pues
muchos países de Europa dijeron, vamos a apagar nuestros reactores nucleares. Eso fue lo que hizo Alemania. Y Alemania lo que hizo fue incrementar su dependencia del gas ruso al pues apagar sus plantas nucleares, al mismo tiempo que tener una transición que no se movió a la velocidad que se esperaba. Entonces, es ahí donde tenemos que ir modulando e identificando pues en qué medida el petróleo va a tener que seguir acompañando a la transición. El gas, obviamente, con más razón, tiene que acompañar la transición, pero esta no va a ser tan corta como pensábamos. Y esa es una buena noticia para un país como el nuestro, que tiene pues todavía recursos por descubrir en materia de gas de lutitas, de petróleo de lutitas, en aguas profundas, etcétera. Entonces, yo creo que países como el nuestro tenemos que acompañar la transición y seguir produciendo petróleo, obviamente con responsabilidad, capturando en la medida de lo posible todos los productos, evitando el venteo y la quema de gas, y en ese sentido, pues ir dándole espacio a las nuevas energías. Y en este sentido se suelen poner dos temas sobre la mesa que a veces se confunden, pero probablemente tienen mucho que ver uno con el otro, que es la seguridad energética y la soberanía energética. En tu opinión, ¿cómo podemos llegar a un equilibrio en estos dos puntos que sin duda, pues todos queremos una industria fuerte en el beneficio de los jugadores de la industria, pero parece que es muy difícil a lo mejor ponernos todos de acuerdo? ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Guy? A mí me gusta más el término de seguridad energética, que es el segundo que mencionas, que es pues garantizar que la industria, que los ciudadanos, que la población en general, pues tiene la mayor cantidad de recursos de energía posible, que tiene el precio adecuado, que tiene además pues la calidad adecuada, y en ese sentido poder pues decir, oye, a mí no me importa el origen de la energía, lo que me importa es tenerla disponible a buen precio, con buena calidad y con una cantidad suficiente, ¿no? En la medida en que eso se garantiza, pues tienes seguridad energética. ¿Cómo contrasta esto con la soberanía energética? Soberanía energética quiere decir que seamos una autarquía, que tengamos toda la producción de todos los productos que necesitamos para abastecer nuestra energía en el país. Y eso, pues, es un poquito ir en contra de la especialización, ¿no? Si podemos tener gas barato que llegue en grandes cantidades a nuestro país, pues vale la pena hacerlo. Obviamente la dependencia del gas a un 80, un 90% de Estados Unidos no es deseable, y eso es algo que sí se puede trabajar, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a tener una matriz más balanceada donde vamos a producir más gas en México, pero vamos a seguir aprovechando el gas, ¿no? de Estados Unidos. En ese sentido, creo que las energías renovables, aquí entra la eólica y la solar, pues te permiten esta atención de tu demanda energética, ¿no? Tienes un producto de alta calidad, lo tienes disponible porque tú sabes a qué hora sopla el viento, tú sabes a qué hora viene el sol, a qué hora se pone, y tú puedes complementar esa oferta con almacenamiento eléctrico, que es otra gran revolución que está cada vez más presente en este sector, y otras, digamos, tipos de generaciones. Entonces, en resumidas cuentas, lo que debemos buscar es la seguridad energética, preguntarnos de dónde viene la energía. Creo que es una pregunta de segundo orden. La primera es decir, yo puedo tener la energía que quiero al precio más competitivo posible y con la calidad pues más adecuada, que evite que haya apagones, que evite que haya incrementos en el voltaje o caída de la carga. Y en ese sentido, pues puede ser un principio que podamos perseguir. Y ahí creo que hay un acuerdo, ahí creo que hay acuerdo entre mucha gente, ¿no? De decir, porque imagínate que tú le preguntas a tu público, oye, ¿te gustaría tener energía suficiente, que fuera barata y que fuera de buena calidad? Yo creo que nadie te diría que no. Donde creo que está la discusión está en dónde están los instrumentos para poder alcanzar ese objetivo. Y es ahí donde está la letra fina, ¿no? Ahí donde está la letra pequeña, la menudita, es ahí donde probablemente ya no estaríamos tan de acuerdo, pues el planeta entero, ¿no? Sí, totalmente. Ponernos de acuerdo a veces es un poquito complicado.
Y en ese sentido, pensando que a lo mejor estos consumidores de alta cantidad de energía, empresas industriales, las minas, que podrían a lo mejor estar preocupados por qué les podría pasar a sus proyectos, todo el tema de generación en sitio, energías renovables, que como mencionas, pues bueno, no sé si es algo que vamos a ver algo rápido sucediendo. ¿Qué nos podrías comentar en ese sentido sobre estos proyectos de energías renovables en donde pues en todos lados en el país tenemos oportunidad de generar o apostarle a una más que en otra? Sí, yo creo que esa es una pregunta que hay que hacer a nivel regional. Yo creo que es un tema pues de cada entorno estatal, diría yo, en donde pues hay con gran entusiasmo hay una serie de comisiones de energía estatales que están precisamente identificando las oportunidades y viendo pues qué se le puede hacer, cómo se puede generar esa oportunidad y cómo se puede desarrollar. Como sabes, pues somos un país que tiene una insolación superior a la que se tiene en Sevilla, superior a la que se tiene en Alemania, que son los líderes España y Alemania en Europa en términos de energía solar. Y tenemos pues vientos también muy equiparables a los de algunos países de Sudamérica, como Argentina, que tienen pues mucho potencial eólico. Esa oportunidad ya está. La naturaleza ha sido generosa con nuestro país, ¿no? Estamos pues cerca del Ecuador, donde los vientos soplan más fuerte y donde también la insolación es la más intensa. Y entonces, pues ahí es la pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos para que esta infraestructura se despliegue? Y aquí, pues yo creo que no es una discusión de quién debe hacerla. Primero debemos decir, oye, tiene que hacerse esto, ¿no? Queremos tener pues nuestros parques industriales en Tijuana, en Querétaro, en Mérida, con la energía que necesitan. ¿Estamos todos de acuerdo? Y todo el mundo diría, por supuesto que sí, ¿no? No podemos tener parques industriales sin una conexión eléctrica. Ya que dijimos eso, pues ahora vamos buscando los instrumentos, ¿no? Y vamos preguntando, oye, ¿qué esfuerzo puede hacer el Estado mexicano? Pues el esfuerzo que puede hacer el Estado mexicano monumental es construir 6 o 7 plantas, ¿no? De ciclo combinado, una solar en alguna zona del norte del país, y es un esfuerzo titánico. Bueno, veamos ese esfuerzo titánico, cómo se ve respecto de las necesidades que tiene el país. Pues fíjate que falta todavía un poco, o falta mucho. Bueno, pues eso que falta, pues busquemos cómo financiarlo y cómo ejecutarlo de la manera más conveniente. Pero creo que el gran principio aquí es, tenemos que fijarnos un objetivo como país o como mundo, y ya después que nos fijamos ese objetivo, ya que compartimos esa visión, ya es una segunda pregunta, oye, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos para que nuestra visión se transforme y se convierta en una realidad? Pero muchos países, México no es el único, o sea, Canadá está metida en eso, Estados Unidos está en eso, Inglaterra, Francia, Alemania, pues primero quieren fijar los instrumentos, ¿no? Y, oye, ¿esos instrumentos a dónde te van a llevar? No sé, pero los instrumentos son buenos. Bueno, sin duda son buenos los instrumentos, ¿no? Nadie te dice que tener nuevas plantas no es algo deseable para un país, pero platícame cómo abona ese instrumento a tu visión general. No, es que esa vendrá después. Pero lo bueno y lo interesante hoy es que ya tengo los instrumentos. Entonces, es un poquito lo que tenemos, y ustedes jóvenes que están interesados en el tema, pues tendrían que estarnos preguntando, ¿no? A la gente que está tomando las decisiones, oiga, ¿y cuál es su visión? ¿A dónde vamos a llegar? O sea, ¿puedo o no compartir pues la bondad o no de los instrumentos? Pero cuénteme, con sus instrumentos que está haciendo el día de hoy, ¿a dónde vamos a llegar? Y creo que esa parte puede generar una discusión interesante para decir, oye, pues va a ser un esfuerzo importante, pero no vamos a llegar a esta visión de descarbonización, de electrificación de las cosas, de automatización, de almacenamiento eléctrico, de nitrógeno como parte fundamental de la industria del transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que por ahí podemos empezar un buen debate, ¿no? Interesantísimo, Guillermo. Y considerando
el caso de que cada vez vemos cómo las ciudades empiezan a crecer, más gente viene a la urbanización, también vemos estos efectos de nearshoring en donde llegan nuevas plantas, nuevas industriales, es inminente un consumo en aumento de la demanda energética, en donde se empiezan a cuestionar ciertos temas como almacenamiento, distribución, temas que a lo mejor se aterrizan mucho en infraestructura, manejo de agua. En ese sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde tenemos que prestar atención? Yo creo que lo que mencionas es bien importante. Por ejemplo, la Ciudad de México, su principal consumo de energía viene del bombeo, tanto para traer el agua como para desalojarla y sacarla de esta olla que es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, un manejo responsable del agua tendría que pasar por un manejo responsable de la energía eléctrica que se utiliza para su bombeo y disposición final. Obviamente, pues tenemos todo el tema de la recolección de agua pluvial. Hoy en día la mayoría de las ciudades utilizan muy poquito del agua de lluvia, generalmente se une al agua ya utilizada y se manda al mar, ¿no? Se está pues canalizando a través de pues el desagüe, ¿no? Del uso del agua gris, del agua negra. Entonces creo que hay todo un manejo responsable de las ciudades que pasa por pues la acumulación eh, del agua pluvial, la alimentación del manto freático, el tema de que los ríos y las reservas de agua pues no se sobreexploten. Gran parte del hundimiento de la ciudad tiene que ver con la sobreexplotación del agua en la que está asentada la Ciudad de México. Pero no es la única ciudad con problemas de agua, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en Monterrey, lo que se está viviendo en gran parte del norte, en el sur, pues un exceso de agua, ¿no? Ciudades inundadas. Entonces, creo que el tema de manejo de agua, pues va a tener que ser un tema toral para los siguientes años y vamos a tener que dejar de pensar en qué pasó en los últimos 100 años y decir, es que esto es muy atípico, ¿no? Una sequía es muy atípica. Pues no, ya cuando empiezas a ver lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, vas a empezar a ver patrones en los cuales la sequía pues está cada vez más presente o en otras zonas del país, las lluvias súbitas que pueden pues saturar todo el sistema de desalojo y pues las casas y los coches y las construcciones bajo el agua, ¿no? Entonces creo que ese manejo hídrico en compañía del manejo de la energía, pues tiene que ser una dupla que tengamos siempre en mente, ¿no? Porque no sé si te pasa, pero empezamos a hablar de energía y nos emocionamos, ¿no? Por todo el tema de la revolución y las tecnologías y todo, y no nos damos cuenta que pues el fenómeno ambiental o la crisis ambiental no solo viene por el manejo del ambiente, también va a tener que ser un manejo adecuado del agua, ¿no? Y creo que es muy bueno el punto que acabas de sacar. Y justo tocando el tema de ambiental, estos casos, como mencionas, inundaciones en unas ciudades, sequías en otras, de repente se hace que los diálogos se abran y nos dicen, bueno, ¿dónde están las responsabilidades? Por un lado, la gente dice, bueno, es que no está reciclando la gente, por eso está habiendo inundaciones, mucha basura, la gente no está tomando responsabilidad, conciencia. Y por otro lado, mucho en Nuevo León había conversaciones de, bueno, es que las industrias no están siendo responsables, los gobiernos están cediendo ante algunas presiones. Pareciera que nos estamos pasando la bolita, la responsabilidad de quiénes deberían de tomar acción. Y luego también un tema de que, bueno, también el planeta no le queda mucho tiempo también para que nosotros nos pongamos las pilas y empecemos, bueno, no empecemos, aceleremos un poquito lo que venimos hablando de transición energética. En ese sentido ambiental, ¿cuál es tu lectura considerando precisamente gente que a lo mejor dice, es que yo soy el que tiene que hacer el cambio? No, yo no soy, es el gobierno, son las empresas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, hay un movimiento muy interesante que tiene que ver con el gobierno corporativo de las grandes empresas, ¿no? En donde el tema ambiental, el tema social, está empezando a tener cada vez más relevancia, el tema de gobernanza, ¿no? De cómo se toman las decisiones,
en las grandes empresas corporativas y están entrando un gran número de consejeros independientes que están viendo no solo por la empresa, sino por el ambiente y por las repercusiones de la actividad de la empresa sobre la generación de contaminación o el uso del agua o todo lo que hemos estado mencionando, ¿no? Creo que esa revolución silenciosa en los consejos de administración, por un lado, está haciendo que las empresas petroleras, tradicionalmente petroleras, estén migrando a ser empresas de energía, en donde van a empezar a balancear las emisiones que tienen por el lado del petróleo y el gas con la reducción de emisiones por tener una mayor actividad en hidrógeno, en geotermia, en pues, todo lo que hemos estado platicando. Esa participación de estos consejeros ha tenido esa parte positiva por un lado, ¿no? Ha tenido un efecto negativo en algunas empresas que incluso se han deslistado, que se han salido de las bolsas de valores, porque estas condiciones pues vienen por la regulación de los reguladores financieros. Dicen, oye, ¿quieres tener una empresa que está listada en la bolsa? Pues tienes que tener consejeros independientes, tienes que tener una agenda ESG que te vaya diciendo por dónde te vas a ir moviendo con tu compromiso social y con todo este rollo. Y entonces, creo que hay un riesgo de romper, ¿no? De decir, estas exigencias son tan grandes y tan ridículamente caras que las empresas van a tener que optar entre subirse a esta tendencia, erogar recursos importantes dentro de la empresa para cumplir, o salirse y aislarse del fenómeno, aislarse del tema. Y creo que ese es un riesgo bien importante que no se está midiendo hoy en día, ¿no? Puede ser que se les está pasando un poquito de todo este tipo de políticas y eso es algo que está pasando en Canadá, por ejemplo. En Canadá no hay proyecto hoy que no tenga algún problema por alguna oposición ambiental o alguna oposición social, ¿no? Ahí tienen mucho tema de las naciones originales del Canadá. Y entonces tienen paralizado al país en términos energéticos, ¿no? No hay proyecto que salga y entonces yo creo que lo que necesitamos son balances, ¿no? Balances, o sea, tú dices, yo sí quiero energía, sí quiero energía. Oye, ¿quieres compromiso social? Pues también quiero compromiso social, pero el compromiso social no puede ser tal que haga inviable el proyecto. El compromiso ambiental no puede ser tal que haga que pues un proyecto no se pueda realizar porque no puedes tomar pues ni media gota de agua de un yacimiento acuífero. Entonces, todo esto va a tener que ser balances y creo que hoy estamos en un péndulo donde se está presionando mucho dentro de los corporativos y creo que eso puede resultar pues no tan bueno si se compara con una política un poquito más de compromiso y gradual, ¿no? Justo que me suena que ahí está el detalle, ¿no? ¿Cómo le haces para que el proyecto tenga impacto ambiental, tenga impacto social y al mismo tiempo sea rentable? Esa combinación simbiótica de todo, pues sí es como el cuestionamiento ahora. Y pasando a otro tema, el tema de tecnología, creo que sin duda todo esto que hemos platicado no lo vamos a lograr si no tenemos tecnología, desarrollo tecnológico. En ese sentido, quisiera preguntarte dos cosas. En tu opinión, ¿cuáles son las tecnologías que tú estás viendo que van a ser importantes y que van a ser disruptivas en el sector? ¿Y qué papel ves tú en México para poder participar en estas tecnologías? Los jóvenes con los que tú trabajas todos los días, ¿cómo ves el talento mexicano que para participar en esta industria en cuanto a temas, proyectos de investigación, desarrollo? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, hay un tema bien interesante que es de la automatización, ¿no? En donde tú vas a poder tener procesos administrados de manera descentralizada, de una forma pues automática, ¿no? Con inteligencia artificial. Y ahí creo que hay un tema bien interesante que es cómo lograr hacer esto de manera descentralizada. Y es ahí donde vienen las tecnologías de blockchain, ¿no? Donde tú puedes empezar a programar y a generar bases de datos, instrucciones,
puedes construir un banco en un momento dado y darle instrucciones para que haga tal o cual acción. Y ahí hay un tema primero, blockchain, pues ustedes saben, es la tecnología detrás de las criptomonedas, pero no es utilizado solo para las criptomonedas, ¿no? Se puede utilizar para muchos medios de intercambio. Tú podrías vender tu casa, por ejemplo, a través de blockchain, ¿no? Y decir, oye, pues yo certifico que la casa es para FAC y aquí está el pago, yo recibo el dinero, tú recibes la casa, y cuando tú la revendas, no necesitas un notario, no podrías no necesitar un notario, porque la propiedad ya está registrada en un lugar que es inviolable en términos de la confiabilidad de la información. Pero ¿cuál es el problema de estas tecnologías que son súper disruptivas? Que es su consumo de energía, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin utiliza más energía que Chile, que Irlanda, utiliza la mitad de la energía de lo que utilizan los centros de datos a nivel global. Entonces, imagínate una actividad que debería ser, pues, de mucho aliento, de mucha esperanza hacia adelante, pues está consumiendo más energía que un país. Y entonces, por un lado, la tecnología pues tiene que ser más eficiente en términos de su consumo de energía. Por el otro lado está la concepción de la inteligencia artificial. Ya ves que la empresa Tesla se salió de pretender trabajar en inteligencia artificial porque se asustaron. Por donde iban avanzando, de repente parece que algo vieron de la inteligencia artificial, que es que empieza a asumir una especie de conciencia y una especie de toma de decisiones autónoma, ¿no? Más allá de lo que fue programada. Y entonces ahí vienen un chorro de temas de investigación, ¿no? Por ejemplo, en derecho, tienes que saber de quién es la responsabilidad, ¿no? Si de repente programas algo y está pues generando automáticamente peticiones de energía, ¿no? Está comprando electricidad en el mercado eléctrico y de repente se compromete a comprar un chorro de energía, pero no tiene cómo venderla, tiene una disrupción ahí el programa que le genera un desbalance que tiene que pagarse. ¿De quién es responsabilidad? ¿Del programador que le dio algunas guías a la inteligencia artificial o de la inteligencia artificial que empezó a tener conciencia y empezó a tomar decisiones y empezó a cometer errores? Que puede ser que no sean atribuibles al programador. Y entonces el programador puede decir, oye, es que yo le enseñé a la maquinita a comprar y vender energía. Yo nunca le dije que comprara más de lo que podía vender y que generara un desbalance en su cuenta financiera. Eso yo nunca se lo enseñé. Ustedes díganme dónde le enseñé. Entonces se vuelve un tema súper apasionante, ¿no? Había un autor, Isaac Asimov, que se planteaba todo esto, ¿no? De los robots tomando conciencia. Bueno, eso está a la vuelta de la esquina. Y ahí viene todo el tema tecnológico, viene todo el tema ético, todo el tema de cuánta energía te va a tomar automatizar todo, ¿no? Algo que hoy haces a mano, lavar ropa, pues a lo mejor automatizado, pues va a requerir pues más y más energía disponible. Pero yo creo que por ahí también hay temas bien padres de investigación, ¿no? Sí, claro que se vuelve muy interesante todo ese tema de la inteligencia artificial, de la ética en la inteligencia artificial y todo lo que puede salir bien y salir mal es bastante, bastante interesante. Creo que si de repente le dices a un algoritmo, oye, estos son los recursos, esta es la situación del planeta, ayúdanos a resolver cómo podemos disminuir las emisiones del planeta, pues a lo mejor el programa va a decir, pues el problema son ustedes, quieren que lo resuelva, ahí empieza Terminator, de nuevo. Guillermo, y ya un poquito para ir cerrando, pues hemos platicado muchísimas situaciones por las que está pasando el sector, pero me gustaría un poquito platicar de ti. Has ocupado de los cargos, pues, con mayor relevancia en el país. Ahora te vemos dando cátedras, siendo líder de opinión en el sector. ¿Hacia dónde más quisieras tú, a lo mejor influir, dejar legado, impactar? ¿Cuál es el rol que quisieras que Guillermo García Alcocer siga teniendo en los siguientes años y qué industria quisieras dejarle a las siguientes, generaciones? Bueno, pues a mí me gusta decir que estoy pues ahorita estoy en el trabajo más divertido que he tenido en mi vida.
que es estar en las aulas, ¿no? Estar motivando y estar, pues, dándole motivo de análisis, de estudio, de pasión. O sea, es muy interesante cómo los chavos, los chicos, las chicas, los chiques, no tienen pues mucha noción del tema energético, ¿no? Y conforme lo van conociendo y lo van entendiendo, pues se apasionan, ¿no? Se vuelve un tema pues de mucha emoción, de mucha intervención, te da una posibilidad de modificar realidades, que creo que eso es lo que hace el sector energía y que nos apasiona tanto a los que estamos aquí adentro, ¿no? De decir, es que tú puedes con tus manitas, con tu máquina de escritorio, pues generar las condiciones para que de repente haya pues una industria floreciendo por todo el país, que está mejorando el medio ambiente, que está mejorando las condiciones de la población. O sea, si tú vas a Juchitán hoy en día y lo comparas con cómo era Juchitán hace 20 años, te asombras, ¿no? O sea, hay muy buenas escuelas, hay centros comerciales, hay cines. Es una transformación en el acceso a, a una vida con un desarrollo humano mucho más amplio, ¿no? Entonces, creo que la misión que tengo yo en este momento es la de motivar y generar pues nuevas generaciones que asuman pues la responsabilidad de conducir este país pues hacia los objetivos que hemos planteado, ¿no? De decir, pues tenemos que ser líderes en energía renovable, ¿no? No tendríamos por qué no ser el país que estuviera como punta de lanza. Yo me acuerdo en el 2014, 2015, nos venían a ver de todo el mundo. Decían, ¿qué están haciendo estos cuates, no? O sea, ¿qué están haciendo para poder traer la inversión? ¿Qué están haciendo para poder desarrollar su capacidad a esta velocidad? Y creo que a eso debemos aspirar, ¿no? A un México con un liderazgo absoluto en este tipo de medidas. Y además, pues nos conviene, porque tenemos todos los recursos naturales para poder aprovecharlos y mostrar al mundo, ¿no? Eh, pues por ahí voy a estar todavía, yo creo que mucho tiempo. La vida del profesor es larga, eso es bueno, eso espero. Y motivar más estudios, más chicos, más chicas, metiéndose al sector energía y viéndolo como un lugar de desarrollo para su carrera y para su país y para su comunidad, ¿no? Creo que esa parte es muy interesante, ¿no? Hay un caso bien interesante que estuve trabajando con unos chavos, que es, por ejemplo, cómo trabajar con las especies invasoras. Hay un pez en Nuevo León y en Tamaulipas que se llama el pez diablo, que es un pez que se multiplica muy fácilmente, que se come a las otras especies y empieza a acabar con el ecosistema, ¿no? Entonces, pues estos chicos empezaron a ver que pues el pez estaba muy feo y que no se lo comía nadie, ¿no? No tenía un depredador natural. Y entonces empezaron a preguntarse, oye, ¿qué propiedades tiene la carne del pez diablo? Y empezaron a ver que tenía muchas propiedades nutricionales, que el sabor era muy bueno. Y entonces hicieron una empresa de proteína natural sustentable y ahora pues tienen un modelo donde metieron blockchain, donde metieron una distribución directa entre el consumidor y el productor, evitas al intermediario. Un modelo pues muy nuevo, digamos, con todas estas nuevas tecnologías. Y a partir de ahí, pues el modelo es exportable a pues a otros productos, a otros animales o plantas que son invasoras y que pues el tema clave es darles un uso que pueda ser consumido, ¿no? Ya sea por el ser humano o por los animales. Yo me imagino al sargazo, ¿no? O sea, imagínate que pudiéramos encontrar un uso comercial al sargazo y un modelo de negocio que pudiera servir para su utilización, explotación comercial y obviamente pues sustentable. Ese tipo de cosas pasan en la academia. Ese tipo de cosas están pasando hoy en todas las academias. Hay estas incubadoras de empresas sustentables en donde pues ya los chavos y las chicas ya están pensando en la siguiente generación de empresas.
Y todas ellas parten de esto, de un manejo del agua, del manejo de la naturaleza, del manejo sustentable de la energía, ¿no? Y eso es apasionante, ¿no? No tienes una idea de qué manera, me imagino que lo estás viviendo en carne propia, pero yo lo estoy viendo muy, muy de cerca. Sí, exacto. Son una incubadora de ideas en donde precisamente no hay límite de por dónde empezar, por dónde explorar, bastante interesante. Y qué importante que tengan esa mentoría de tu lado para, pues, guiar, para poder ayudar a generar estos proyectos, Guillermo. Oye, y pues, no sé si de tu lado, ¿con qué nos despedimos del público? Conclusiones, algún mensaje, algún tema que se nos haya ido, que sea interesante, que quieras compartir. Pues simplemente, bueno, darte las gracias, obviamente, qué buen espacio, me encanta la conversación, fue muy, muy productiva, muy interesante. Pues invitar a la sociedad, ¿no? A preguntarle a los tomadores de decisiones cuál es su plan, a dónde nos quieren llevar, a dónde quieren que el sector energía en términos particulares o el país en términos generales, en su sustentabilidad, a dónde nos quieren llevar. O sea, compártanos, empápennos de su visión y platiquemos de los instrumentos, ¿no? Platiquemos abiertamente sobre cómo los distintos instrumentos pueden llegar a ese objetivo que seguramente tienen todos los líderes, todos los liderazgos a nivel nacional tienen una visión, que nos la compartan, que nos inviten a la academia, que inviten a los jóvenes y podemos hacer algo muy bueno, yo creo que hacia adelante, ¿no? Tenemos todas las herramientas. Pasemos a discutir visión, dejemos de discutir los instrumentos. Ya después platiquemos cómo llegar a esa visión, ¿no? Pero creo que la invitación es, primero, imaginemos un México para el 2050, para el 2035, y después decantemos cómo lo vamos a conseguir, ¿no? Pero creo que el gran problema que tenemos hoy, y te digo, no es un tema de México, es un tema de todos los países prácticamente. La sociedad tiene que ponerse enfrente y decir, a esto quiero llegar. ¿Estás de acuerdo? Perfecto, todos estamos de acuerdo. Y entonces ya dediquemos meses y años a discutir cómo llegar a esa visión compartida. Perfecto, Guillermo. Gran mensaje. Pues igualmente, muchas gracias por compartir con nosotros, con el auditorio, toda tu experiencia. En lo personal, pues disfruté mucho la conversación, aprendí muchísimo. Espero que también el auditorio, y pues te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias, y mucha suerte con el proyecto. Bien. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.